¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy el doctor Ernesto Alvarado. Vamos a ver el tema del día de hoy, un tema interesante en relación a la motivación. Pues vamos a iniciar ya precisamente con esta perspectiva, una breve introducción en relación al tema que hoy nos convoca, el tema de la motivación, que es muy importante. Recordemos primero, pues, que es importante definir la motivación, en el sentido de que debe ser definida o podría ser definida según la Real Academia de la Lengua Española, la RALE, como el conjunto de necesidades que llevan a cualquier persona, a cualquier individuo, a comportarse en determinada manera. Es entonces conjunto de necesidades, se pueden ver desde una perspectiva de la motivación interna o externa. En el caso de Jones y George definen la motivación como un conjunto de fuerzas, pero ya psicológicas, que dependen de lo que estamos nosotros pensando, infiriendo, el contexto, que van a determinar la dirección, la fuerza, la voluntad, así como el comportamiento de una persona, ya específicamente en el contexto de una organización. Así que con base en este conjunto de fuerzas psicológicas, pues veremos los resultados y el nivel de persistencia para el logro de metas personales y por supuesto también las metas de carácter institucional. Asimismo, un tercer autor nos denomina en el contexto de la motivación, como un estado de ánimo que lleva a cualquier persona a comportarnos de alguna manera para poder alcanzar siempre algunas metas o algunos objetivos. Esa motivación, entonces, digamos, será la energía que nos permite irnos moviendo hacia una dirección con la finalidad de estar logrando objetivos y metas de orden personal, objetivos y metas de orden organizacional. Entonces, la motivación dentro de la organización, la motivación para las personas, pues es un elemento virtuoso, es un elemento importante que debe de considerarse dentro de las propias políticas y como funciones directivas, que se encuentran asociados a algunos motivadores externos y algunos motivadores internos. Aunque sabemos que a veces por mucha motivación y elementos motivadores externos que podamos tener, a veces la gente cuando no quiere o no determina que esos elementos puedan motivarlo, pues efectivamente no se van a mover del estado en el que se encuentran o en la dirección que se desea desde la perspectiva de la persona o desde la perspectiva de una organización. Así podemos ver, por ejemplo, pues que hay comparación entre familiares, entre amigos o entre empleados, si estamos hablando de la organización, en donde existe una competencia para hacer las cosas de mejor manera. Ese se puede combinar y considerar como un elemento motivador de carácter externo. Pero también algunas políticas personales, mis maneras de hacer, mis principios, que me permiten o que no me permiten para tomar las determinaciones y moverme de un punto A a un punto B con esas fuerzas de carácter psicológico y lograr aquellos resultados que, como ya comentaba, pueden ser de orden personal o de orden organizacional o grupal, en donde ya cuando son grupales, pues sí hay que considerar la intervención de la estructura, pero también de diferentes tipos de políticas. Por supuesto, también dependiendo del ambiente en el que nos encontremos, la persona puede estar motivada con un mejor ambiente personal, familiar, laboral, académico, en donde se invita a las personas a participar, en donde no se les juzga ni se les critica, en donde se les incentiva, observan que los demás están haciendo tareas similares y las hacen con cierto agrado, con la finalidad, por supuesto, de lograr aquellas metas de orden personal y organizacional. Así que el ambiente, pues también como carácter externo, es muy importante para lograr esas metas y generar esa motivación hacia el logro de los objetivos que estamos identificando ya como conjunto de fuerzas psicológicas para mover a la persona y mover en su caso a las personas en una organización. Pero también tenemos motivadores de carácter internos. Recordemos que esos motivadores de carácter interno pues son muy personales. Mencionaré algunos, no son todos, de manera enunciativa más no limitativa,
como el prestigio, el reconocimiento que queremos tener en la familia, en la colonia, en la sociedad, en el trabajo, en la organización, en el centro hospitalario, ¿verdad? Qué prestigio, qué reconocimiento queremos tener, y ahí se asocia esta personal del reconocimiento a una externa, en el caso de una organización o un centro hospitalario. Si por ejemplo pues se realiza este cuadro denominado como el empleado del mes, el asesor del mes, el asociado, el médico, la enfermera, el enfermero, etcétera, según corresponda, en donde se le reconocen esos logros de manera social. Pensemos nosotros cuando terminamos la carrera, una maestría o un doctorado, y pues regularmente nos gusta que nos acompañen, que vayamos asociando esta culminación de esos esfuerzos, pues que vayan personas que nosotros consideramos personas queridas o personas allegadas, y entonces tenemos un reconocimiento por esas personas, que es algo muy importante en el caso de cada uno de nosotros y también en el caso de la organización. Pero también dependiendo como motivador interno, pues la función que desempeñamos, el puesto que tenemos y cuáles son esas funciones. Hay puestos que agradan, hay puestos que no siempre agradan a la persona, y por eso tan importante tener una adecuada política de reclutamiento para que la persona que vaya a ser seleccionada para desempeñar algún cargo, pues sea el cargo que tenga esos principios, esos valores, esas competencias, esas habilidades, esa manera de realizar las actividades, y que precisamente pues sea una actividad que efectivamente está asociada, como lo refiere Peter Drucker, en los objetivos organizacionales, pero también en los objetivos personales. También dependiendo la situación familiar, dependiendo el entorno familiar, el entorno de la colonia, del municipio, de la comunidad, también puede generar motivación o desmotivación si hay elementos que a la persona o a los individuos pues lo generen para... Por ejemplo, si es una comunidad en donde todos trabajan conjuntamente, realizan actividades, y entonces la gente se siente motivada a hacerlo. Recuerdo en uno de los viajes, pues si vemos por ejemplo en otros países o en otros estados, hay gentes que salen en las tardes para estar conviviendo en los parques públicos, y lo hacen de manera cotidiana. Recuerdo que en el mundo oriental lo hacen de manera frecuente. A partir de las 6 de la tarde la gente sale a expresarse y todos están realizando diferentes tipos de actividades en comunidades, en grupos de diferente tipo, bailable, cantos, música, etcétera, ¿no? Grupos de lectura, y cada quien está en lo suyo, y es un elemento, por supuesto, dentro de esas comunidades, dentro de esas colonias, que motiva a las personas a realizar ese tipo de actividades. Pero también siempre un motivador interno, en el caso de la organización, será por supuesto la misión y la visión de la organización, la misión y la visión del centro hospitalario, que efectivamente me motive para hacer las actividades para las cuales en su caso he sido contratado o contratada. Y de ahí tenemos una serie de elementos importantes en donde podemos determinar que tenemos diferentes tipos de círculos, por lo menos dos: círculos virtuosos y círculos viciosos. En el caso de los círculos virtuosos, pues tenemos la motivación interna o externa, que nos genera a movernos hacia poder comer mejor, hacia poder practicar algún deporte, realizar actividad, reducir el peso corporal. Esa motivación me genera las acciones, entonces hay que estar siempre vinculando esta circunstancia, por lo menos desde la perspectiva personal, y eso finalmente me va a dar una satisfacción. Termino mi maestría, termino mi doctorado, obtengo mejores resultados en las relaciones humanas, puedo iniciar un negocio, puedo generar algún elemento para emprender, algún tipo de táctica empresarial, pero también puedo tener una mejor posición en mi, si es que así es, en mi centro laboral, en mi centro, pues sí, en mi centro laboral, en mi organización. Entonces tenemos círculos virtuosos y también círculos viciosos. En el caso de los virtuosos a nivel de la organización, es importante que se implementen por parte de la organización o del centro hospitalario programas que generen patrones de conducta a nivel general, no a nivel individual. No vamos a tratar de motivar a Juan o a Pedro o a Lupita, sino vamos a tratar de generar un ambiente adecuado en donde las personas se conduzcan con respeto, en donde existan los elementos de trabajo adecuado, que no tengamos que estar generando estrés porque no tenemos el medicamento, no tenemos los auxiliares de diagnóstico, no tenemos las herramientas o las técnicas necesarias, porque tenemos una buena relación de colaboración, de entendimiento,
relacionamiento, de comunicación dentro de la organización en los diferentes niveles horizontales, pero también en los diferentes niveles verticales, en donde hay una empatía, hay una comprensión, y generamos entonces programas como cuáles. Bueno, necesitamos tener un diagnóstico y podemos tener nosotros encuestas, por ejemplo, de clima organizacional para ver cómo se encuentra el clima, y en su caso tener un diagnóstico, ver cuáles son los mecanismos de acción que tenemos que emprender para evitar que la gente tenga niveles de estrés, que tenga niveles de fatiga, que tenga el famoso burnout, o las personas que ya tienen tiempo realizando una actividad y que sienten que pues su actividad ya no es una actividad que los satisfaga porque es muy mecánica y ya saben que tienen que hacer A, B y C, A, B y C, y siempre van a estar realizando ese tipo de actividades. Así que ahí interviene la organización, el centro hospitalario y la parte de la función directiva en generar círculos virtuosos con programas adecuados como salarios emocionales, salida un poco antes, bonos de desempeño, el famoso empleado, el médico, la enfermera del mes, el equipo que dio mejores resultados en el mes. Por supuesto hay que ser muy objetivos y tener los mecanismos adecuados, porque si no pueden generarse vicios y entonces en vez de que esto sea un círculo virtuoso se puede generar un círculo de carácter vicioso. En el caso de estos segundos, pues viene una desmotivación porque no tenemos los elementos internos y externos que muevan esas fuerzas psicológicas para estar realizando las acciones. Entonces, si hay una desmotivación porque no tenemos los insumos, porque tenemos sobrecargas de trabajo en relación a lo que originalmente se había planteado, incluso a los indicadores, pues entonces a veces vienen inacciones. Esa desmotivación genera inacción, genera depresión, genera angustia y por supuesto pues también puede generar frustración en la persona y a nivel organizacional dentro de los equipos de trabajo porque no se alcanzan las metas organizacionales, porque no se tiene el ambiente de trabajo adecuado, porque se genera mucho estrés, porque no tenemos los insumos, las técnicas, las herramientas adecuadas. Entonces tenemos ahí algunos elementos importantes en donde tenemos que, por supuesto, tener estos diagnósticos, reconocer de manera importante, de manera decidida y respetar las diferencias individuales. Por supuesto, siempre la capacitación en las diferentes áreas, en los diferentes temas. En su caso, identificar ajustes entre el personal, realizar role playing, juego de roles, cambiar los roles, porque de repente las personas en esa área no se trabaja mucho, en esta área se trabaja más y a veces no necesariamente tenemos la realidad con lo que nosotros percibimos en la cotidianidad de todos los días. También en su caso, y de ser posible en el ámbito organizacional, pues estar individualizando algunas recompensas derivado de los logros. Por ejemplo, en Tupperware hubo una política en donde las personas podían desarrollar un invento, lo ponían a prueba de un comité, si el comité lo autorizaba, se hacía un modelo, se hacía una prueba piloto y si ese producto tenía éxito, se lanzaba a nivel nacional, a nivel regional de un continente o a nivel mundial y a las personas se les daba el 0.5% de las utilidades que obtuvieran de la venta de ese producto. O sea que ese es un motivador, por supuesto, de carácter externo que viene a satisfacer pues muchas de nuestras necesidades. Y aquí cierro de manera muy breve con esta pirámide de Abraham Maslow, en donde lo importante para las personas dentro de la organización, este es un modelo, no es el único, pero es muy importante, pues tenemos que tener resueltas nuestras necesidades fisiológicas, de alimento, de sueño, necesidades sexuales, y una vez que tenemos, por ejemplo, esas necesidades fisiológicas satisfechas, podemos pasar al siguiente nivel, que es el nivel de la seguridad, en donde pues lo que esperamos es que las anteriores estén de acuerdo a lo que nosotros requerimos, pero también seguridad en el empleo, seguridad en tener un techo, seguridad en la alimentación, seguridad en las relaciones. Y de ahí nos pasamos al tercer componente, que es la afiliación, en donde estamos en grupos y recordemos que antropológicamente el ser humano pues tiene esta connotación de ayudarnos los unos a los otros, ya que somos una especie que siempre, desde que nacemos y por lo menos hasta cierta edad avanzada, requerimos el apoyo y la colaboración para educación, para alimentación, para sustento, para ropa, etcétera, ¿no? Pues si estamos bebés no podremos nosotros realizar ninguna de esas actividades. Y una vez que ya estamos en este contexto de la afiliación, pasamos al cuarto del reconocimiento, en donde empezamos a tener autorreconocimiento y reconocimiento por las partes en donde nosotros nos desempeñamos
derivado precisamente de estos elementos centrales de la motivación, para finalmente estar en la cima de esta pirámide denominada de Maslow como autorrealización, en donde pues ya tenemos cierta seguridad en cada una de las etapas anteriores y logramos este componente de la autorrealización, en donde incluso ya no es solo a nosotros, sino también tenemos la posibilidad, y regularmente lo hacemos, de estar brindando a los demás diferentes tipos de satisfactores en las diferentes escalas de la pirámide de Maslow antes mencionadas. Muy bien, pues ahora entonces vamos a cerrar mi breve introducción y daremos inicio con el tema.